Presencia UN, el espacio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el que se comparten los proyectos, el trabajo y las actividades de impacto que realiza la universidad en la ciudad, la región y el país. Hola, bienvenidos a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Es un gusto saludarlos en este espacio que también alienta la investigación y se divulga también el saber científico que se hace aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Alexander Múnera Restrepo y hoy vamos a estar conversando con Mauricio, tocayo de apellido, de pronto y somos familiares, Múnera Gómez. Él es estudiante del doctorado de Ciencias Humanas y Sociales aquí en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de aquí de la sede de Medellín, y tiene un doctorado, pues lo está realizando, está a punto también además de entregar su tesis doctoral que tiene como título Artesanos de la Salud y Prácticas para el Cuidado de la Vida, una aproximación a la medicina tradicional en el norte de Antioquia. De todo esto vamos a hablar y también de una exposición que se deriva de su trabajo investigativo, así que Mauricio, gracias por venir, qué gusto tenerlo acá y pues yo creo que esta conversación va a ser bien emotiva y bien bonita porque ese asunto de la salud tradicional es algo que de pocas veces se habla y que es muy importante para la tradición de Antioquia, por lo menos. Sí, Ale, muchas gracias por la invitación y esperemos que de esta conversación salgan otras ideas y otras posibilidades de contacto y también de indagación por lo que es la cultura. Muy bien, hablemos entonces de su trabajo de grado, de dónde salió la idea, en qué consiste. Contémosle a nuestros oyentes, digamos, en términos generales de su trabajo de investigación. Bueno, es una investigación que, como lo dices, lleva por título Artesanos de la Salud, Prácticas para el Cuidado de la Vida, una aproximación a la medicina tradicional en el norte de Antioquia. Esta investigación se hace en 5 municipios del norte de Antioquia, ubicados en la meseta de Los Osos, que son San Pedro de los Milagros, Belmira, Santa Rosa de Osos, Don Matías, San José de la Montaña. Uh-huh. Lo que hago allí es hacer un contacto con campesinos sanadores que han venido llevando a cabo prácticas para el cuidado como de la salud en las comunidades, campesinos que viven en veredas o en los pueblos y que han estado como preguntándose por cómo atender esas preocupaciones por la salud, tanto de sus familias como de sus personas como cercanas en la comunidad. Los que algunos han llamado en algún momento, y por ejemplo mi papá lo hacía, los curanderos. Los curanderos, esos, sí. A esos son los que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a ellos, sí, solo que dentro del trabajo y también de los testimonios pues como recogidos hay una resistencia con la categoría curandero. Ajá. De parte de ellos porque lo asocian, pues según ellos también lo hablan más como a elementos de magia negra, sí, claro, o de una carga. Se asocia con el otro término que es yerbatero. Yerbatero y todo esto, entonces, dada esa carga pues como que se les ha asignado, sí, también frente a los usos sociales de esas nociones, entonces hay una resistencia frente a esta categoría y aparecen otras como la noción de sanador, por ejemplo, muy anclada como en el asunto de la imagen de Jesús como sanador. En la Biblia se habla más de Jesús, más que de Jesús como curandero, de Jesús como sanador y de la sanación, y ellos pues como son, la mayoría son prácticas muy ancladas, entre otros asuntos en el componente religioso, entonces esa noción del sanador ha hecho más eco en sus prácticas, y de ahí que sea pues a una de las que yo recurro para hablar del trabajo que realizan esas personas. Qué interesante hablar, por ejemplo, un poco, a entrarnos un poco más en el componente religioso ahí en estas personas y en esta investigación. Cuéntenos acerca de eso. Pues mira, ha sido una sorpresa. Definitivamente cuando yo comencé el trabajo de indagación, yo esperaba encontrar como un fundamento en todo lo que tiene que ver con la tierra, con lo que tiene que ver con procedimientos curanderiles, a partir de materiales específicos y de recursos terapéuticos del territorio. Y cuando empiezo a hacer las entrevistas y las salidas a los diferentes municipios, encuentro que ellos justifican, no todos ellos, pero gran parte de ellos, justifican todo su hacer
en lo que han aprendido de la Biblia o en lo que la Iglesia Católica les ha enseñado. Sin embargo, que fue una sorpresa, encuentro unas miradas también resistentes y críticas frente a lo que la Iglesia Católica también ha venido haciendo, frente a ciertas nociones que la Iglesia, por ejemplo, maneja, como es el hecho de la resurrección y la reencarnación. Algunos de ellos creen en la reencarnación más que en la resurrección, que es una discusión que da la Iglesia Católica cuando dice no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección, y ellos comienzan inclusive desde ahí también a hacer unas críticas a lo que la Iglesia Católica ha enseñado a los feligreses. Entonces son prácticas que se asientan pues en diferentes asuntos que ahorita pues como que hablaremos de ellas, pero que sí tienen que ver en gran parte con esa idea de un Jesús sanador que vino a bautizar a unas personas y que a partir de ahí se fue dando un legado en la humanidad. No quiero decir que todas las prácticas tengan que ver o estén asentadas en ese componente religioso, porque no es que todas lo estén, pero sí encontré que por la fuerza de la religión católica en el norte de Antioquia, estos campesinos se han adherido pues, por sus familias, por sus tradiciones, y gran parte de esas representaciones las han llevado a sus prácticas y oficios como sanadores. Esa práctica de sanador también uno podría pensar a la ligera que salió a partir de la necesidad de tener alguien que curara. Pues es decir, esas prácticas son digamos, ancestrales, pues son de tiempo muy atrás, y si ahora, en pleno siglo XXI, es difícil tener un médico al lado, ¿verdad? Pues que cure a la gente desde la medicina tradicional, pues imagino que en ese momento era más difícil aún. Entonces también de ahí sale un poco como la práctica de la necesidad de no tener quien más lo cure o cure a la comunidad, ¿o no? Sí, evidentemente es un asunto que está influenciado por el territorio y por las particularidades territoriales de donde viven estas personas. El caso, por ejemplo, concreto de los sobanderos, la práctica que encontré más en el trabajo de campo fue la existencia de sobanderos, lo que llamo el sobanderismo dentro de la investigación. Encontré alrededor de 5, 6, 7 personas realizando prácticas de sobanderismo, inclusive en un solo municipio que fue San Pedro de los Milagros. Bueno, y encontré más en otros. Cuando me pongo a indagar por qué tanta existencia de sobanderos, pues claro, una zona de trabajo pesado, trabajo con ganado de leche, de objetos pesados como bultos, como canecas, de una zona también agrícola, en la que fácilmente se descompone un brazo, en la que fácilmente se desubica un tendón, en la que fácilmente se daña una articulación. Entonces aparece esa influencia del territorio en la demarcación de ciertos oficios, y como bien lo dices, tiene que ver con de pronto la inexistencia de otras formas de atención en las comunidades que dan lugar a que estas personas adquieran como un protagonismo importante dentro de sus veredas y de sus corregimientos. Entonces, porque en el trabajo también que hago de análisis encuentro varios asuntos que inciden en la construcción de las prácticas. Uno que tiene que ver con lo territorial, como lo estamos, pues como lo acabas de preguntar. Sí. Otro que tiene que ver, como lo decíamos ahorita, con una fuerza religiosa en la idea pues de curar. Si somos bautizados tenemos también el poder de curar y de sanar a otros. Otro que tiene que ver con la tradición, porque muchos de ellos efectivamente vienen de padres o de abuelos que también fueron sanadores en sus comunidades. Entonces, hijos que se hereda. Prácticas que se transmiten de forma oral, o sea, la vía de transmisión es la oralidad. Es importante en esa clase de comunidad, ¿cierto? La escritura. La escritura no, inclusive casi que como que no existiera. Inclusive 3 de ellos no saben leer ni escribir. Y ellos, cuando hablan de sus prácticas, me refiero en particular a dos campesinos de San José de la Montaña, ellos dicen, es que lo que yo hago no es importante porque yo no sé leer ni escribir, porque dentro de su imaginario lo que importa, pues, lo que la cultura occidental ha vendido es que tienes que saber leer y escribir para desenvolverte en el mundo, y ellos aún así atienden a cantidad de seres humanos, inclusive de animales, también porque también hacen, por ejemplo, soban animales cuando tienen alguna afectación física, y lo hacen sin saber leer y escribir. Entonces, cuando hacíamos las entrevistas, por ejemplo, a esas 2 personas de San José de la Montaña, ellos manifestaban, no es que lo mío no es importante porque yo no sé leer ni escribir, y lo que importa aquí es que uno sepa leer y escribir. Bueno, a pesar de ello, entonces, hacen la práctica, pero no para distanciarme de las vías que te estoy contando como que dan lugar a esas prácticas. Entonces, ahí te contaba que la oralidad ya está pues marcando de manera importante esto,
y otra cosa que tiene que ver con unas formas de iniciación que inclusive la antropología ha estudiado de manera muy fuerte, como son los sueños iniciáticos. Varios de ellos, sus vías de iniciación o sus formas para hacerse sanadores, tuvieron que ver con sueños en los cuales una fuerza o una entidad superior los instruyó para hacer lo que tienen que hacer. Y a partir de ahí entonces comienzan una serie como de sincretismos, de causas de las cuales que dan origen a estas prácticas, y entre ellas se configura lo que hoy en día hacen en las comunidades. ¿Usted alcanzó a preguntarles a los sanadores o alcanzó a percibir el asunto de la medicina naturista? Porque eso se volvió también de alguna manera una moda, ¿cierto? Y pues con esta conversación nos estamos dando cuenta pues, que esa clase de medicina se dio y se ha venido dando desde hace mucho tiempo, incluso en otras culturas también, la cultura india, la cultura oriental, digamos en términos generales, se ha valido mucho como de la naturaleza para hacer curaciones, y lo mismo pasa, creo yo, con esta clase de personas en su investigación. ¿Qué piensan ellos de, no sé, si de pronto le alcanzaron a contar o usted alcanzó a indagar alrededor de eso, de la medicina naturista, que la gente cree que es una cosa súper novedosa y que se ha puesto de moda desde un tiempo para acá, pero pues que en realidad no tiene nada de novedoso? Pues mira, si quieres, yo para responder tu pregunta voy como a contarte cuáles son las prácticas, porque hay una práctica directamente que tiene que ver con la herbolaria y que allí entonces se enmarcaría lo que estás preguntando en este momento. Bien. Entonces mira, en la investigación encontré 8 prácticas de sanación. Esas prácticas son la herbolaria o la yerbatería, que es una práctica que aparece como eje medular de lo que es la cultura campesina, por el cultivo de plantas medicinales, por toda la atención a plantas y también a minerales para a procurar la salud. Está la partería, el sobanderismo, la animería, está la limpieza a través de la luz, la heliocromoterapia, la imposición de manos y la oración y canalización de José Gregorio Hernández. Ahora contaré por qué estas las incluyo, porque es un asunto muy variopinto, como tú puedes ver. O sea, son prácticas de diferente orden que están aquí articuladas dentro de una noción que es medicina tradicional. Ahora te cuento también por qué llegó a esta noción y por qué están allí enmarcadas. Entonces, como ves, está la herbolaria, que es la primera práctica que te acabo de mencionar, y esta práctica entonces asentada justamente en el contacto con la tierra, en el contacto con las plantas, en el cultivo de diferentes plantas medicinales que están en los jardines de estos campesinos o que están inclusive en bosques cercanos a sus casas y que las usan de diferentes maneras para el trabajo de curación. Ellos inclusive reconocen que el principio de la vida tiene que ver con la tierra. Es una noción bien bonita de ser campesino. O sea, es un asunto de campesino porque tienen una conexión con la tierra, así lo plantean ellos en las entrevistas, y de ahí entonces que reconozcan que ahora la medicina se ha desarrollado, pero el principio fundamental de cualquier medicamento químico en última son las plantas, y así lo están pues como reconociendo ellos, y muchas veces dicen, bueno, a nosotros no nos dan el crédito de lo que sabemos, porque ya lo que se le da crédito es a una multinacional, a una farmacéutica que tiene una patente frente a un medicamento, pero en últimas esto viene desde acá, del campo. Entonces ahí está atravesado todas esas prácticas por el asunto de la herbolaria. Sin embargo, una cosa que me encontré bien interesante es que de las prácticas que casi que están en extinción, en vía de extinción, es la herbolaria. Precisamente por eso, por el fenómeno actual. Claro, porque allá hay una tensión bien grande con el sistema biomédico, o sea, con la medicina académica, la medicina científica, cuando el médico le dice a los pacientes, no, es que usted no puede no puede consumir con este medicamento otras cosas porque se puede dañar su organismo, porque puede afectar corazón, puede afectar hígado, se pueden dar efectos secundarios, entonces no puede tomar otras cosas distintas a las que le mandamos desde la EPS y tiene que consumir este medicamento. Entonces hay una tensión inclusive que ellos mismos expresan frente a bueno, ¿qué hacemos nosotros? Si toda la vida hemos cultivado plantas medicinales, ¿por qué de un momento a otro no podemos seguirlas tomando? Porque tengo la presión alta o porque tengo problemas de corazón y no puedo seguirla consumiendo. Sin embargo, la mujer que hace parte de esta pues como a la que entrevisto y que tiene como el saber alrededor de la herbolaria, es una mujer que tiene la absoluta resistencia a la biomedicina. Es una mujer que todo el tiempo dice, yo no consumo ningún tipo de medicamento. Es una mujer, tiene 73 años de edad, una mujer absolutamente vital, una mujer, pues es increíble.
se ve supremamente joven, y ella dice, todo esto que soy yo lo debo al consumo de las plantas. Y cuando uno va a su casa, porque ella tiene casa en Don Matías, tiene su finca en Don Matías, y la familia también se ha movido aquí a Medellín, inclusive aquí en la misma Medellín, que también tiene oportunidad de estar aquí en Medellín, sí, tiene sembrados en su casa plantas medicinales que usa para la comunidad. Entonces, pues la gente que llega allí, los claro, vecinos, porque ya comienzan también a verla como una mujer que tiene un conocimiento con plantas. Entonces esa mujer todo el tiempo dice, bueno, su nombre es Marta Osorno, doña Marta todo el tiempo dice, yo no consumo plantas, yo no le creo a los médicos, no consumo medicamentos, consumo plantas, no le creo a los médicos, respeto lo que hacen, pero no les creo a ellos, porque yo todo el tiempo me he afrontado situaciones de enfermedad y me ha tocado a mí misma resolverlas. Entonces es un elemento fundamental. Y lo que sí he encontrado, que te decía que estaba en vía de extinción, es porque como tal esa figura del yerbatero que antes nos mostraban, que tenía esas plantas colgando o que él tenía su caldero con hierbas, sí, allí, ha desaparecido porque esta práctica se ha ido mezclando entre las otras. Es decir, es como si fuera una extensión de esta práctica pero alrededor de las otras. Es decir, el sobandero también recomienda plantas para desinflamar. Ajá. El señor que agencia la limpieza a través de la luz también recomienda ciertos tipos de plantas para limpiar el cuerpo físico o el cuerpo emocional o el cuerpo mental. Entonces esta práctica casi que está soportando, por lo que tú ahorita bien decías, es como el principio del origen de esas otras formas de sanación. Ellos bien lo reconocen así. Entonces no es fácil encontrar ahora una yerbatera específicamente dedicada al trabajo con la herbolaria, sino diferentes prácticas que van tomando también el uso de las plantas medicinales para reforzar sus oficios. Mauricio, el tiempo se nos está extinguiendo y no hemos hablado de la exposición. Sí. Y usted dice que también hay un montón de cosas que nos quiere contar. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco de eso que usted tiene ahí frente a su computador, que nos ha venido diciendo? Yo enseguida les cuento y bueno, el tiempo y no nos va a contar. Lo primero es lo de la medicina tradicional. Es decir, cuando hablamos de medicina tradicional aquí no estamos haciendo referencia meramente a la medicina de comunidades indígenas o de comunidades negras, porque en el imaginario colectivo siempre pensamos que lo tradicional hace alusión meramente a comunidades indígenas. Ajá. En este caso, la noción de tradicional tiene que ver no con unas prácticas que se mantienen tal cual en el tiempo, sino unas prácticas que inclusive con el paso del tiempo se enriquecen, se fortalecen, se transforman. No claro, pretender una idea única pues de medicina tal cual la veíamos en tiempos de la conquista y la colonia, sino como también se va mudando a través del tiempo. Y da lugar ahora a unos sincretismos, a unas mezclas. Entonces por eso puede parecer problemática la noción de medicina tradicional, sobre todo para una mirada ortodoxa de la antropología, cuando dice nada más aquí caben los indígenas y usted por qué mete en ese paquete a los campesinos. Pero aquí reconocemos que los campesinos justamente, como lo decía Virginia Gutiérrez de Pineda, pues es el triple influjo. O sea, esta medicina tradicional tiene un influjo de los llegados de Europa, de los llegados de África, de los llegados de América. Sí. Y eso pues es uno de los filones importantes para entender el asunto de la medicina tradicional. Eso era como lo que te decía ahorita, que más adelante les contaba. Sí. Y lo otro es la noción de prácticas para el cuidado de la vida, porque por herencia del sistema biomédico hemos entendido que enfermedad y salud son dos asuntos contrarios. Es decir, debo estar saludable para no estar enfermo, como que es el opuesto. En este caso, los campesinos han reconocido en las diferentes conversaciones que enfermedad y salud hacen parte de la vida misma. O sea, en cualquier momento de la vida la enfermedad se materializa, sea por el paso de los años, sea por algún asunto asociado a algún accidente o a algún daño de un órgano de determinada edad. Entonces lo que dicen es, la enfermedad no solamente es lo contrario a la salud, la enfermedad es una opción, es un camino para en la vida aprender. Entonces en esa perspectiva construyo la noción de prácticas para el cuidado de la vida, aunque ya pues también me di cuenta que la bioética la había propuesto y en la enfermería estaba como configurada y usada, pero cuando la creé dentro de esta idea del trabajo, la pensé más como en esa relación de que enfermedad y salud hacen parte de un continuum y no son un opuesto. Y por eso aparece la noción de prácticas para el cuidado de la vida, porque en últimas tanto la enfermedad como la salud hacen parte de la vida. O sea, un ser humano
un ser viviente pues pasa por situaciones de enfermedad y también pasa por situaciones de salud. Entonces, no como opuestos, sino justamente como una relación ahí, no de, digamos, de influencia permanente, pero sí que según las condiciones, las posibilidades de vida, van a estar allí en la vida, pues en la existencia humana. Entonces, por eso la noción de prácticas para el cuidado de la vida. Y esto da lugar a una exposición. Exacto. A partir del 12 de febrero, del 12 de febrero al 28 de febrero, va a haber una exposición de 24 pinturas en el segundo piso de la biblioteca F. Gómez. Lo que pasa es que yo hago perfiles de historia de vida de sanadores. La pregunta que orienta la investigación es cómo el campesino deviene sanador. Ajá. Entonces lo que hago es construcción de unas historias de vida, de los rasgos, situaciones y experiencias que hacen que un campesino dedicado a trabajos de campo, ajá, sea con la tierra o la ganadería, se convierta de un momento a otro en sanador en las comunidades. Y ahí entonces comienzo a destacar esas vías de iniciación de las que hablamos ahorita, que hacen que él se vuelva lo que es. Y a partir de una metáfora que propone Enrique Krauss, de un mexicano que está dentro de una colección de unos libros sobre biografías, él plantea que se trata de hacer biografías como si fueran retratos a lápiz de color, retratos a acuarelas, óleos o murales. Yo leí eso y yo dije qué bacano que justamente puede acudir a otras formas de representación y no solamente dejarlo en la escritura, sino también poner el trabajo en relación con otros códigos y otras maneras de significar la experiencia humana. Y mientras que yo las entrevistas que hice y la participación en prácticas con ellos dio lugar a unos relatos. Esos relatos yo los convertí en unas narrativas. Cuando yo fui a leerle las narrativas a ellos, fui con un pintor. Entonces, a medida que yo leía el relato que escribí sobre ellos, el pintor hacía su tarea y los retrataba a ellos. Son 8 sanadores, entonces quedaron 8 retratos a lápiz de colores para destacar allí rasgos psicológicos a través de la mirada, de la comisura de los labios, de cómo se levanta el ceño, bueno, todo esto. Hay otras 8 pinturas que hacen alusión a los territorios donde viven ellos, es decir, a los lugares donde están. Estas pinturas están hechas en la técnica de acuarela, ya que es un territorio de agua. Entonces el pintor, que es Carlos Antonio Aguilar Cardoso, Carlos lo que hizo fue escoger 3 técnicas de las que él trabaja y con base en ellas como decir cuál es mejor para cada una de los tipos de pinturas que voy a hacer. Entonces los territorios fueron hechos en acuarela, dada esa explicación que acabo de exponer, y es que son territorios de agua y él quería una técnica que tuviera que ver con agua, y allí está la acuarela. Entonces son territorios de paisajes de Belmira, del páramo Santa Inés, paisajes de San José de la Montaña con palma de cera, paisajes con ganado Holstein, que es ganado productor de leche, en Santa Rosa o en San Pedro, que en últimas uno dice es que este paisaje se parece al paisaje de Belmira o se parece al paisaje de Santa Rosa o al paisaje de San Pedro, porque es un mismo altiplano con unas características similares. Y hay otras 8 pinturas que son las últimas, que son los óleos, y en estos óleos están retratadas las prácticas que desarrollan los campesinos. Entonces aparece una pintura para representar la partería, otra para representar la heliocromoterapia, otra para representar el sobanderismo, y estas prácticas lo que el pintor intentó hacer con ellas fue destacar ese componente sutil que emana en la práctica, que no es solamente el contacto físico que sucede entre el ser consultante y el sanador, sino otros componentes más de orden sagrado, más de orden sutil, más de orden sublime que allí aparece. Entonces un tanto más surrealistas estas pinturas, hechas a partir de una mezcla de técnicas, entre ellas el óleo, inclusive otra vez allí están los lápices de colores como otra técnica que interactúa con el óleo, y lo que hace el pintor es configurar allí otro escenario discursivo bien interesante. Inclusive también es una manera de otra forma de representar los relatos que ellos compartieron y ponerlos ahí en escena. Entonces la exposición integra 24 obras. 24 pinturas. En total la obra pues
va a ser expuesta durante más o menos como 14 días, 15 días en la biblioteca, al 26, al 28. Del 2 al 28. Y el 17 de febrero la idea es traer a los campesinos, a algunos de ellos, no pueden llegar todos, creo que llegan como 6 o 7, a un conversatorio justamente en la biblioteca, en el segundo piso de la biblioteca. Entonces la idea es que allí vamos a hacer un conversatorio con ellos no se conocen, entre ellos no saben. Cuando yo hacía las visitas me decían, venga, ¿y usted con quién más está trabajando? ¿Quién más le está preguntando? Léame alguna cosa, lo que usted... Entonces yo le leía los textos que estaba construyendo sobre ellos. Pues la idea es que ese 17 se conocerán aquí en la biblioteca para también hacer evidente esa red de sanadores que está en el departamento, en una zona que es la zona norte de Antioquia. ¿Y ese conversatorio es a qué hora? A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, pues arranca a las 10, ellos también van a llegar a ver su exposición porque ellos vieron los bocetos de las pinturas, pero no vieron cómo quedaron terminadas las pinturas, no conocen las pinturas de los territorios, tampoco conocen las pinturas de las obras, entonces la idea es hacer el ejercicio de... pues permitir también que ellos participen de la exposición. En la segunda parte ya se hace el conversatorio. En este conversatorio vamos primero a hablar como de cómo llegan a hacerse sanadores, porque como lo ven, mi interés tiene que ver con una biografía de sanador, por eso la pregunta de cómo el campesino deviene sanador. Y en la segunda parte ya hay otras preguntas alrededor de cómo se entiende la salud, cómo se entiende el cuerpo, cómo se entiende la enfermedad, lo que estamos aquí inclusive conversando tú y yo, entre ellos mismos. La idea es que ahí puedan vehicularse otras preguntas entre ellos para conocerse y también pues para aprender de esa otra parte, otras formas de conocimiento que están en la cultura, que tienen total pertinencia, eficacia, y que son recurrentes inclusive en comunidades en las que no llegan los servicios médicos de la medicina occidental o la medicina académica. Mauricio Múnera Gómez, estudiante de doctorado de Ciencias Humanas y Sociales en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Gracias por venir. Qué cosa más interesante todo lo que nos acaba de contar. Yo espero que le vaya muy bien. Hay que ir el 17 a conocer a los sanadores y a mirar también esas reacciones cuando se vean a sí mismos, ¿verdad? Y todos nuestros oyentes están cordialmente invitados. Exposición del 12 al 28 de febrero en la Biblioteca F. Gómez de este trabajo artístico que derivó del trabajo doctoral de Mauricio, que se llama Artesanos de la Salud y Prácticas para el Cuidado de la Vida, una aproximación a la medicina tradicional en el norte de Antioquia. Y el 17, desde las 10 de la mañana, también a conocer a estos señores y señoras para también conversar con ellos, hablar un poco y entender también un poco esas lógicas que ellos tienen a partir de lo que Mauricio nos cuenta. Gracias por venir, qué gusto. A ti muy amable, muchas gracias. A todos ustedes también un placer compartir con ustedes esta clase de experiencias investigativas que se hacen aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Alexander Múnera Restrepo y nos escuchamos a la próxima. Presencia UN, el espacio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el que se comparten los proyectos, el trabajo y las actividades de impacto que realiza la universidad en la ciudad, la región y el país.